Bueno, ahí estamos, buen día. Buen Ahora día. sí, no podía entrar. Buen día. Bueno, cuánto lo preparado. Bueno, ahí estamos. Somos lo que somos, ahí vamos sumando, muy bien. Perfecto. Bueno, bueno, entonces, Bueno, la última charla habíamos estado hablando eh, sobre el duodeno. Estábamos en el duodeno, estábamos en la digestión intestinal, si yo mal no recuerdo, ¿no? Si mal no recuerdo, nosotros estábamos hablando de eso. Y entonces, apetito digestivo, ahí está, vamos abriendo esto. Bueno, ahí va. Bueno, ahí les comparto, entonces les hago compartimiento y arrancamos bien. Bueno, ahí estamos compartiendo, ¿verdad? Sí, sí, estamos compartiendo. Muy bien, entonces andamos por acá, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, para seguir el orden y no perdernos, porque ya ahí está. Habíamos hablado de estómago y estábamos en, bueno, secreción gástrica, todo esto habíamos hablado, fases de la secreción gástrica, y estábamos hablando del intestino delgado, ahí está, cómo venían a concurrir en el perfecto. Bueno, muy bien, ahí estoy. Bueno, cuando hablamos de intestino delgado, lo que estábamos contando era que íbamos a hablar de dos tipos de, que existían dos tipos de digestiones y que una era la luminal y hacía referencia a la digestión que se produce en el tubo digestivo propiamente dicho, dentro de la luz del tubo, pero por llamarle de alguna manera en la parte central de la luz del tubo. Y que digestión final le vamos a llamar a la digestión que se realiza también dentro del tubo, pero muy pegadito a la pared, cerquita a la pared, en esa estructura que llamamos glucocálix. Perfecto, eso era lo último que charlamos, ya lo recuerdo perfecto, ahí está, de eso estábamos hablando. Para poder hablar de lo que va a suceder desde el punto de vista digestivo dentro de la luz intestinal propiamente dicho, o sea, la digestión luminal, tenemos que entonces recordar que al intestino a la luz intestinal vienen a concurrir una serie de factores. Uno de ellos, por supuesto, es el quimo, lógico, el quimo que vendría a ser ya el producto de la digestión gástrica. O sea que hasta la digestión gástrica, perfecto, ahí tengo el quimo y entonces el quimo es uno de los factores que van a venir a concurrir al intestino. Pero además, al intestino van a venir factores concurrentes, van a concurrir factores provenientes de la vía biliar. El factor que va a provenir de la vía biliar se llama bilis. A su vez, esa bilis, perdón, proviene obviamente del hígado. Si bien vamos a nombrar a la vesícula biliar como reservorio, quien fabrica la bilis en última instancia es el hígado. Entonces, bilis que proviene de la vía biliar, que a su vez proviene del hígado, jugo pancreático, que obviamente proviene del páncreas, y jugo intestinal. El jugo intestinal que proviene de la propia pared del intestino. O sea que van a venir a concurrir estos elementos, ¿no es cierto? Ahí los tengo. El quimo,
la bilis de la vía biliar, el jugo pancreático, perdón, y el jugo intestinal. Bueno, el quimo ya sabemos que es un producto proveniente del estómago que viene con cierta acidez, de modo tal que va a haber que bajarle un poco la cantidad de protones. Es decir, va a haber que alcalinizar el medio, hacerlo más alcalino, hacerlo, sacarle un excedente de protones. Bueno, para poder hacer eso, para disminuir ese excedente de protones, los jugos estos que mencionamos contienen principalmente bicarbonato. Es decir, el jugo pancreático y el intestinal principalmente contienen bicarbonato. El bilis contiene un poco de bicarbonato, pero en menor proporción. Pero el jugo pancreático y el jugo intestinal contienen bicarbonato que neutralizan el pH gástrico, y esto es porque las paredes del intestino no son tolerantes del ácido gástrico, y eso hace que el ácido gástrico los pudiera lastimar. El pH intestinal, acá lo tenemos, el pH intestinal es de 7.5, o sea, un pH ligeramente alcalino, ¿de acuerdo? Y el pH gástrico era 2,3. Quiere decir, entonces, que justamente hubo que neutralizar gran cantidad del jugo gástrico, de lo que venía del estómago. Por eso ahí dice, el jugo intestinal tiene bicarbonato, en este caso bicarbonato de sodio, dice ahí, que es la forma más común de secreción, como bicarbonato y como sodio. Bien, entonces, la digestión luminal requiere de estos jugos. Entonces tenemos que analizar estos jugos. Tenemos que analizar el jugo intestinal, que decimos que tiene un pH de 7.5, perdón, el jugo intestinal sí, que tiene un pH de 7.5, y que tiene gran cantidad de bicarbonato de sodio. ¿Quién secreta el jugo? ¿Cómo son las secreciones del intestino? Bueno, en ese sentido entonces tenemos células que están encargadas de secretar moco, como son las células caliciformes, células encargadas de secretar moco, y las células de las criptas. Las criptas tienen una secreción rica en agua y bicarbonato. Es decir, de las criptas, que son glandulares, como decíamos el otro día, alguien me preguntaba, yo decía, ¿es la misma cripta? ¿Es la glándula? Bueno, efectivamente, las criptas secretan gran cantidad de agua y bicarbonato. Y entonces uno dice, bueno, ¿al intestino le llega agua? Sí, le llega agua. ¿Por dónde? Por vía digestiva. ¿Y cuánta agua le llega? Y lo que ingerimos. ¿Y cuánto ingerimos? Sí, ingerimos unos 2 litros por día. Y a eso le podemos sumar el agua que trae el jugo gástrico, que es 1,5 litros más. Sin embargo, el intestino secreta grandes cantidades de líquido. Es mucha más la cantidad de líquido que secreta el intestino que la que tomamos. Es decir, el jugo intestinal representa de 3 a 5 litros diarios. Perdón, sí, digo bien, el jugo intestinal. O sea que la secreción del propio intestino es mucho mayor, ¿no es cierto? La secreción del propio intestino es mucho mayor que el agua que le llega, la secreción de agua, con bicarbonato por supuesto, es mucho mayor que la que le llega por vía digestiva. O sea que lo que nosotros comemos y tomamos, más la saliva, me faltaba la saliva, más el jugo gástrico, no suman la cantidad de líquido que secreta el intestino delgado. O sea que el intestino delgado secreta grandes cantidades de líquido. Pero ¿cómo? Entonces tendríamos que eliminar esa cantidad de líquido. No, porque también absorbe gran cantidad de líquido, y además, por supuesto, el intestino grueso va a terminar con la tarea. Pero el intestino delgado hace una doble tarea, secreta y absorbe. Las dos cosas hace. Bueno, entonces vamos a analizar primero la digestión, después vamos a analizar la absorción. Entonces vamos con qué cae, dijimos, bueno, ese jugo producido por el intestino. ¿Qué más cae dentro del intestino? Bilis. Bueno, para la bilis, acá tenemos un cuadrito, seguramente anda por acá. Ah, perdón, bueno, la bilis. Está bien, esto no importa.
Bien, acá tenemos bilis. Entonces, viene el jugo intestinal entonces con agua, electrolitos. También sumamos algunas enzimas que se secretan, porque el intestino delgado secreta algunas enzimas. Pero la mayoría de las enzimas que están en el intestino delgado provienen del jugo pancreático, como vamos a analizar ahora en un ratito. Y el intestino delgado sí secreta enzimas, perdón, lo que sí secreta enzimas es para la digestión, es lo que les quería decir. Lo que sí secreta el intestino delgado son enzimas para la digestión última, es decir, para la digestión sobre la microvellosidad, para la digestión sobre el glucocálix, sí secreta entonces enzimas. O sea que tiene la secreción de agua, bicarbonato y alguna enzima para el tubo digestivo, para la luz directamente, y después para el glucocálix secreta 8 enzimas que son enzimas de digestión última, que las vamos a nombrar ahora cuando hablemos de digestión última. Bien, por ahora entonces estoy dentro de la luz intestinal y me cae dentro de ella hasta ahora el quimo, el jugo intestinal, y ahora viene la bilis. La bilis es un producto del hepatocito. El hepatocito es la célula hepática, es la célula del hígado. Ese hepatocito tiene una membrana plasmática, y esa membrana plasmática tiene como dos salidas diferentes. Así como teníamos un polo luminal y un polo basal para las células que estaban en el epitelio intestinal, tenemos en el caso del hepatocito un polo sinusoidal, así se llama, polo sinusoidal, y un polo canalicular. El polo sinusoidal es la parte de la membrana que da al vaso sanguíneo del hepatocito, que se llama sinusoide, que lo vamos a analizar más adelante. Y el polo canalicular es la parte de la membrana del hepatocito que justamente da al canalículo biliar. ¿Qué es un canalículo biliar? Es justamente un conductito que se forma entre los hepatocitos, entre las paredes del hepatocito. El propio hepatocito forma el canalículo biliar, o sea que un hepatocito pegado a otro, y pegado a otro, y pegado a otro, van formando un canalículo biliar. Ahora vamos a hacer un diagrama o un esquemita, un dibujo donde vamos a ver una célula pegada a otra, formando un canalículo biliar. Bueno, vamos a dibujar un par de canalículos biliares. Entonces hacemos así, ahí está. La célula la voy a dibujar como... ¿Cómo? Perdón, ¿cómo se llama el otro polo, el que no es inusual? Sinusoidal. Gracias. De sinusoide. Ahí les voy a mostrar un esquemita de lo que les quiero decir cuando hablo. Acá voy a dibujar solo el polo canalicular para que se entienda de qué se trata, y después cuando veamos hígado vamos a ver el polo sinusoidal. Pero acá les muestro como por transparencia, a ver si se puede hacer lo que quiero hacer. A ver si se interpreta lo que quiero dibujar. Fíjense cómo acá ¿qué dibujé? Dibujé unas células, ahí está, unas células que están pegadas una con la otra, y la membrana, miren cómo hace un serrucho de un lado y un serrucho del otro, y deja un agujero. Ese agujero se continúa con una célula, con la siguiente, acá está representado en amarillo como si fuera la continuación, ¿ve? Entonces, cómo atraviesa estas dos células, pasa entre estas dos células,
pasa entre estas otras dos y sigue camino. O sea, y acá hay otro canalículo que está puesto horizontal. Este está vertical y este está horizontal, o sea que va así. O sea que ahí estoy viendo dos canalículos, uno en un sentido, otro en otro, pero lo que estoy viendo es cómo la pared del canalículo es la propia célula. ¿Se comprende el dibujo lo que quiere significar? Sí, sí. La propia célula es el canalículo. No hay una célula intermedia. Si yo dibujara, podría hacer este otro dibujo así, y decir, bueno, en el medio se interpone algo. Entonces yo podría decir, acá hay una célula, acá hay otra célula, hay un poco de intersticio y en el medio hay otra célula que está formando parte de un vaso sanguíneo, por ejemplo. Podría ser así. Entonces, acá habría un tubo en el medio, pero las células están tocando un tubo que está hecho de una célula. En cambio acá, el tubo está hecho por la propia célula. La propia célula forma el tubo. Acá no. Acá el tubo está aparte. Acá el tubo está en la célula, aparte, célula, célula, aparte. Muy bien. Entonces, los tubos, estos canalículos biliares, formados por el propio hepatocito, son los que reciben la secreción hepática a la que llamamos bilis. O sea que una de las funciones del hígado consiste en fabricar bilis, que es secretada a esos canalículos. O sea que las propias células, ¿sí?, vuelcan su contenido biliar hacia ese canalículo, ¿no? La flechita marca cómo las células vuelcan su contenido al canalículo biliar. Ahí está. En verde la flechita marcando cómo entraría desde la propia célula, cómo entraría desde la propia célula hacia el canalículo los componentes que están destinados a ser secretados por ese canalículo. Bueno, esos canalículos se reúnen, se van juntando, se van formando conductillos, conductos y terminan formando, en última instancia, los conductos hepáticos que salen del hígado y van a formar parte del colédoco y así de esa manera, a través del colédoco, llega la bilis al intestino. O sea que la bilis proviene del hígado, llega a través del colédoco, que a su vez está formado por conductos hepáticos, y esos conductos hepáticos están recogiendo toda la bilis que fabrica el hepatocito. ¿Es lo único que fabrica el hepatocito? No, no, no. El hepatocito para el polo sinusoidal tiene otro trabajo, pero para el polo canalicular, que es este, lo único que tiene para el polo canalicular es la fabricación de bilis. Todo el día fabrica bilis. Fabrica un jugo que está hecho de ¿qué? Bueno, ahí lo tenemos anotado. Bueno, ahí falta el constituyente más abundante de la bilis, que es el agua, por supuesto, ¿no? Ahí vemos, la bilis es un jugo de 7.5 a 8.5 de pH. Miren el pH que tiene, muy elevado, porque decíamos que era uno de los elementos que, si bien no tiene mucho bicarbonato, tiene un pH neutro, o un poquito más alto que neutro, más alcalino, perdón, neutro no quise decir, más alcalino, un pH más alcalino, y ese pH alcalino es el que ayuda a alcalinizar el jugo gástrico. Bueno, ¿qué contiene la bilis? Contiene las cosas que vemos ahí. Sales biliares. ¿Qué es una sal biliar? Las sales biliares son químicamente, son derivados del colesterol. Son sustancias derivadas del colesterol. Las sales biliares son sustancias derivadas del colesterol. El colesterol se transforma en ácido, ¿sí? Ahí dice, ven, colato, taurocolato, glicocolato, son ácidos. Ahí dice colato como sal biliar, pero en realidad es ácido cólico, ácido taurocólico, ácido glicocólico, ácido quenodesoxicólico, ácido desoxicólico, es decir, son ácidos provenientes del colesterol. El colesterol se le une a una función ácido y entonces se transforma en esos ácidos. En ácido cólico se lo modifica el colesterol y se lo transforma en esos ácidos, ácido cólico, ácido taurocólico, glicocólico, etc. Esos ácidos se conjugan, con aminoácidos o con alguna otra sustancia y forman
entonces las sales biliares, que son esas que están ahí anotadas. O sea que una sal, las sales provienen de ácidos, ¿no es cierto? Entonces, la sal proviene, en este caso las sales biliares provienen de ácidos biliares que a su vez provienen del colesterol. O sea que el hígado con el colesterol, una de las cosas que hace es transformarla en sales biliares a través de la transformación inicial en ácidos biliares. Entonces tengo colesterol, ácido biliar, sal biliar. ¿Está bien? El colesterol es un lípido, pero al transformarlo en un ácido y luego en su sal, lo mismo cuando a la sal le saque el componente que está neutralizando el ácido, porque el ácido neutralizado es una sal, el ácido lo neutralizo con, por ejemplo, el ácido cólico o el taurocólico. Por ejemplo, el taurocólico, por ejemplo, el taurocólico lo neutralizo con un aminoácido que se llama taurina. Entonces me queda el taurocolato. Pero esa neutralización, cuando yo saco la taurina, me queda de nuevo la porción ácida. Bueno, pero la porción ácida proviene de un lípido, que es el colesterol. Y eso no lo pierde nunca. Entonces, la porción que es el ácido, que es neutralizable, esa porción es soluble en agua. En cambio, la porción del resto del ácido biliar, que proviene del colesterol y tiene ese anillo del colesterol, esos anillos, el ciclopentano ese del colesterol, esa porción sigue siendo hidrofóbica. Entonces, ¿cómo es una sal biliar? ¿O qué es una sal biliar? Es un lípido que se transformó en un ácido y que tiene entonces una porción, la porción del ácido es hidrofílica y tiene una porción que es lo que queda del lípido, que es una porción hidrofóbica. Por lo tanto, esta sustancia se comporta como si fuera un fosfolípido. Es decir, es una sustancia anfipática, como son los fosfolípidos. ¿Qué son las sustancias anfipáticas? No antipáticas, no antipáticas, sino anfipáticas. ¿Qué es una sustancia anfipática? Una molécula anfipática, ¿cómo? La que reúne tanto características hidrofóbicas como hidrofílicas. Claro, la que tiene una porción hidrofóbica y otra hidrofílica. ¿Y qué permiten esas sustancias? Permiten solubilizar. ¿Qué quiere decir solubilizar? Permiten que algo se haga soluble e incluso la misma molécula. Entonces, las porciones hidrofóbicas se juntan y las porciones hidrofílicas se exponen al medio acuoso. Eso permite que entonces podamos diluir cosas. Por ejemplo, el jabón es justamente eso. Está hecho con... ¿De qué se hace el jabón? ¿Glicerina? ¿Cómo? ¿Glicerina? Bueno, pongámosle glicerina. ¿Y qué es la glicerina? No se sabe. Muy bien. La glicerina, ¿de qué proviene? Glicerol. Del glicerol. Y la glicerina es el glicerol que está unido a ácidos grasos, como si fuera un triglicérido, claro, porque son triglicéridos o diglicéridos, es decir, son ácidos grasos unidos al glicerol. Pero entonces, ¿qué es? Si digo ácido graso unido al glicerol, cuando yo digo la glicerina, es una sustancia que tiene moléculas lipídicas. El jabón, ¿de dónde se saca el jabón? ¿De la glicerina? Bueno, pongámosle. ¿Y de dónde se sacaría la glicerina o de dónde se saca el jabón en términos generales? De la grasa. De la grasa. El jabón está hecho con grasa. Me está cargando. ¿Cómo me va a pasar grasa en las manos? Sí, se pasa grasa en las manos. Pero es una grasa especial. Es una grasa que tiene características anfipáticas. Entonces, las moléculas de los jabones tienen una porción hidrofóbica y una hidrofílica. Cuando yo paso el jabón si yo lavo la mano, me lavo las manos sin jabón, mis manos se limpian.
No. ¿No? ¿Y qué le queda a la mano? Lo tengo que enjuagar. ¿Cómo? Se tiene que enjuagar. Bueno, me lavo con agua, ya es enjuagado, lavado y enjuagado con agua. ¿Y eso me limpia del todo? No. Y el lavarme con agua me arrastra moléculas que tengo en las manos. ¿Para qué me lavo las manos? Para arrastrar moléculas que están pegadas a ellas. ¿O no? Sí. Sí. Bueno, y si meto las manos en el agua, ¿se arrastran las moléculas? Y sí, algunas sí. Sí, Algunas sí. ¿Cuáles? Sí. Son las que son solubles en agua. Las hidrofílicas, las que son solubles en agua. Esas se van, pero termino de lavarme con agua y siento como peringosa la mano, no la siento limpia. ¿Por qué? Le quedó la grasa. Porque me quedaron las moléculas que no se arrastraron con el agua, o sea, las hidrofóbicas. Entonces no siento que esté limpia la mano, siento más bien que la mano está mugrienta. Sin embargo, cuando me pongo jabón, no siento eso, siento que el agua se lleva todo. ¿Y eso por qué sucede? Porque previamente las moléculas del jabón se combinaron con la grasa, porque grasa con grasa se juntan. Y se lleva la grasa, el jabón se lleva la grasa pegadita con él. ¿Y dónde la mete esa grasa? La mete en la misma molécula que es ella, que es esa molécula de jabón. Pero la molécula de jabón por fuera la expone la porción que es hidrofílica, de modo tal que entonces se junta con la grasa que hay en mi piel, el jabón, y arrastra con el agua, la porción envuelto en la porción hidrofílica, es arrastrado, entonces ese jabón arrastra la grasa que había en mi mano. O sea que ese es el concepto de una sustancia que tiene estas características. Entonces, eso mismo tienen las sales biliares. Y lo mismo pasa con cualquier lípido que tenga estas características. Un fosfolípido, cualquier fosfolípido le pasa lo mismo. En este caso ustedes hablan por ahí hablaron de glicerina, por el jabón de glicerina. Pero puede ser la glicerina, puede ser un fosfolípido, puede ser una sal biliar. No se hacen jabones con sales biliares porque las sales biliares pueden ser, por el pH que tienen de esas sales, pueden ser dañinas para nuestra piel. Por eso no usamos sales biliares, sino podríamos usar sales biliares. Pero podríamos usar sales biliares para disolver cualquier grasa. ¿Está bien? A nuestra piel le puede producir daño porque tiene un pH muy alto, pero se puede utilizar para disolver cualquier grasa. Es un solvente orgánico de grasa. Los solventes orgánicos de grasa hacen eso. Se unen a la grasa, la envuelven, se unen a la grasa, la meten adentro de una bola que está envuelta por una porción hidrofílica que es soluble en agua. Y eso entonces es lo que tienen las sales biliares en común con estas sustancias, es decir, son anfipáticas. Entonces, el ser anfipático, Profe, sí. una pregunta. Sí, entonces las sales biliares es como grasa. Ellas también se encargan de tomar la grasa que quedó del estómago que no se absorbió o algo. Claro, Porque ya ahora, teníamos el quimo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? claro, ahora vamos a ver para qué sirven las sales biliares. Ahora justo es lo que vamos a hablar. Exactamente. Porque no les expliqué esto alegremente solo para que lo conocieran, para que supieran que se lavan las manos y se les va con la mugre, sino para que entiendan que hay moléculas que pueden disolver la grasa y hacerla soluble en un medio acuoso, que casualmente va a ser el intestino, porque acabamos de hablar hace un ratito de toda el agua que llega al intestino. Entonces es un medio muy acuoso. No es un medio graso, es un medio acuoso. Sí, bueno, pero yo me comí un asado, no sabés que una cosa de grasa, bueno, está bien, pero igual el quimo cuando llega al intestino entra en un medio acuoso. Y en ese medio acuoso, si no tenemos algo para disolver la grasa forma pelotones, porque no tiene por qué no hacerlo. Fíjense ustedes que, ¿qué pasa si ponemos aceite adentro de agua? Pongo aceite adentro de agua y entonces Se separan. se separan. Bueno, acá pasa lo mismo, en el intestino pasa lo mismo. Hay una tendencia a formar como botones de grasa. Las sales biliares están justamente para eso.
Entonces, las sales biliares tienen una característica, es que son batótonas. Bueno, que te recontra, escuché, sí. Son batótonas, como dice ahí, sirven para disminuir la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Si ustedes tienen bueno, pruébenlo un día de sol, pongan un vaso con agua, déjenlo estacionar y pónganlo al lado de una ventana. Y van a ver que sobre el vaso con agua se forma polvito, cae polvillo y el polvillo queda ahí como pegado sobre la superficie. O a veces cae algún insecto y el insecto queda pegado como si fuera Jesucristo caminando por el mar. ¿Lo han visto eso alguna vez? El agua y Sí, arriba sí. flotando, Sí, como pegado, no está flotando, porque el bicho no hace nada para hacer, está ahí flotando. Bueno, indudablemente la densidad del bicho es mayor que la del agua y la del polvo también, sin embargo no se hunde. ¿Y por qué no se hunde ese polvo en el agua? Nunca se preguntaron eso, claro. ¿Qué se iban a preguntar? ¿Por qué se lo iban a preguntar? Sería la pregunta. Bueno, la cuestión es que el agua, en el lugar donde se expone a una nueva superficie, es decir, el agua donde se expone a la superficie del aire, donde expone su superficie a la del aire, en este caso, o a otras superficies, el agua, cuando se expone a superficies, forma una capa superficial que de hecho a veces se ve, si uno mira con detenimiento el vaso con agua, puede notar que la parte superior del agua tiene una lineecita, pero eso hay que prestar atención, por eso no le digo, pero se forma justamente una capita donde las moléculas están más cohesionadas, más unidas. Esa unión que forman las células, las moléculas del agua, esa unión genera justamente una tensión en la superficie. ¿Está bien? Es decir, se genera una zona de tensión en la superficie. ¿Está bien? Tensión superficial. También se puede ver en una gota. ¿Por qué una gota no se desarma? La gota está hecha de agua. Se tendería a desarmar. Es más, prueben la próxima vez cuando vean agua de lluvia en un vidrio, sobre un vidrio, el vidrio de un auto, por ejemplo, y van a ver que está la gota dibujada. Está la gota, ahí está la gota. ¿Lo vieron alguna vez las gotas sobre cualquier superficie? ¿Vieron gotas? Sí, sí. Sí, han visto sí, gotas. sí. ¿Y por qué no se desarma la gota? ¿Qué pasa si a una gota, yo con un alfiler la pincho a la gota? La gota se desarma en 2 o 3 gotas más o lo que fuera. ¿Por qué se forma la gota? Por esto que les digo, la superficie expuesta forma una estructura de tensión mayor que la del núcleo de la estructura. O sea, dentro de la gota el agua tiene una forma de unión y afuera en la superficie tienen las moléculas otra forma de unión. No es otra forma de unión, siguen siendo puentes de hidrógeno, pero quiero decir que están más cohesionadas las moléculas. Esa zona de mayor cohesión, ¿no es cierto? O a ese comportamiento de mayor cohesión se le llama tensión superficial. Lo presentan todos los líquidos. El agua, lo pueden ver, pruébenlo después con el agua. Ahora en el receso van, agarran agua, la ponen sobre un plato, ponen unas gotas de agua y van a ver que queda la gota formada. ¿Y eso por qué queda formada? Si la gota la gota es líquido y los líquidos tienen como característica que toman la forma del recipiente que ocupan. ¿Recuerdan eso? Eso es física de primer año. Bueno, entonces si ocupan el recipiente donde están y uno la pone en un plato, el agua tendría que estar formando algo plano. Sin embargo, si uno analiza, va a ver que si hay poca agua, va a ver que hay gotas separadas. ¿Y cómo esa gota separada? Y si uno las toca y las une, se van uniendo entre ellas y forman una zona de tensión superficial mayor, pero sigue estando la zona de tensión superficial. Bueno, esa tensión superficial también se forma en el propio intestino. Se forman gotas, con las sacudidas del propio intestino, se va formando como gotas de agua y grasa, gotones de agua con grasa. Bueno, ¿qué hacen las sustancias batótonas?
rompen la tensión superficial de esas moléculas y entonces permiten que esas moléculas se dividan. Y entonces, claro, justamente de eso se trata. Si yo divido moléculotas grandes de agua con grasa, las divido, entonces formo moléculas más pequeñas. Y si además las sales biliares cubren esas moléculas, evitan que se vuelvan a juntar de nuevo. Es decir, forman micelas. ¿Vieron alguna vez micelas? Sí, por supuesto. Pongan agua y aceite, sacudan y se forman micelas. Pero ¿cuál es la diferencia entre esas micelas y estas? Bueno, inicialmente ninguna, porque son micelas igual, son moléculas que en un caso las obtuve por movimiento, es decir, mecánicamente, cuando sacudí agua con aceite, mecánicamente rompí la tensión superficial de esas moleculotas de grasa, rompí la tensión superficial y fui formando más moléculas más chiquitas cuando sacudí agua con aceite. Pero llegó un momento en que dejé de batir y las moléculas tienden a unirse nuevamente. Hacen lo mismo que una gota de agua en el plato. Es decir, las moléculas empiezan a unirse y forman una nueva tensión superficial más grande. Pero en el intestino, la diferencia, eso también lo pueden ver con cualquier emulsión. ¿Vieron las emulsiones? Que dice, agítese antes de usar. Uno la agita, la emulsión tiene arriba algo como una lechosidad arriba y abajo más líquido. Y uno la sacude, bla, 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 y se forma un líquido más, menos acuoso, un líquido, nada, un líquido medio aceitoso. Bueno, eso si uno lo analiza está lleno de micelas. Pero cuando vuelva a dejar la emulsión en el baño, lo deja ahí y al rato vuelve y otra vez se formaron las dos fases. Bueno, la conclusión es que en el intestino se forma por movimiento en parte y por la acción de las sales biliares se forma entonces la ruptura de los botones de grasa. Y las sales biliares recubren esos botones cada vez más chiquitos e impiden que se vuelvan a reunir. Entonces, si uno coloca sales biliares, por ejemplo, en una emulsión, uno va a la farmacia, compra, deme una emulsión. ¿De qué? No importa, qué sé yo. ¿Pero para qué la voy a usar? No, para jugar. Usted deme una emulsión. Le dan una emulsión y uno a esa emulsión, si le agrega sales biliares y lo sacude, va a notar que no se forma nunca más la separación entre fases. ¿Por qué no se va a formar más? Porque están las sales biliares que impiden que las moleculitas que están ahí adentro vuelvan a reunirse. Es decir, se forma una fase micelar, se forman micelas, que son bolitas chiquititas, muy chiquititas, que tienen una superficie hidrofílica y un centro hidrofóbico. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacen las sales biliares? Justamente hacen ese trabajo. Son batótonos y lo que hacen es disminuir las tensiones superficiales para formar las micelas. ¿Está bien? ¿Y para qué queremos formar micelas? Bueno, por un principio que ya nosotros conocíamos. ¿El principio de cuál? El principio que dice que las enzimas, para poder actuar, tienen que tomar contacto con la molécula sobre la que van a actuar. Entonces, si yo tengo una molécula dentro de una bola y tengo la enzima para esa molécula por fuera, entonces la enzima puede actuar sobre la molécula que tiene cerca, pero no sobre la que tiene lejos, sobre la que no tiene contacto. Entonces, ahí tengo el ejemplo de lo que quiero decir. Profe, perdón, una pregunta. ¿Las micelas entonces es la emulsión de la parte hidrofóbica e hidrofílica? La micela es esta bolita que dice micela. Es una bolita que por dentro tiene estructuras que son hidrofóbicas y por fuera hidrofílicas. Entonces, las enzimas que acá están en verde pueden acercarse solo a lo que esté en la superficie y tener actividad sobre ello, pero sobre lo que está en la profundidad no pueden tener contacto. Entonces, una micela, ¿qué hace? Va haciendo cada vez más chiquita la micela. Bueno, acá es una micela grande, la vamos a dividir en dos micelas más chicas. Entonces, ¿qué pasa? La molécula que estaba en el medio se expone, ¿ve? Entonces pasa esto. Esta molécula que no está expuesta se va rompiendo en micelas más